eso es insuficiente, ¿no? Digamos, si no hay políticas de desarrollo tecnológico y productivo que acompañen a las empresas que puedan aprovechar esas oportunidades, el patrón de diversificación, digamos, las oportunidades de diversificación que pueda abrir un acuerdo de libre comercio o un mejor tipo de cambio van a ser aprovechados por las empresas que están más cerca de la frontera, pero no vamos a lograr por per se que emerjan nuevos sectores exportadores estrella. Y la verdad es que uno no los ve, y esta es mi segunda preocupación. Uno dice, ¿cuáles son las oportunidades de inversión que tiene una economía como la Argentina? Cuando este gobierno llegó, pensaba una lluvia de inversiones. Y más allá de cualquier problema que haya habido en la macro y la política económica, etc., yo les pregunto, ¿en qué sectores ustedes invertirían en la economía argentina? ¿Cuáles son los sectores que ofrecen oportunidades de inversión rentables que no sean los conocidos de siempre? Es decir, el complejo agropecuario, ahora en las energías renovables, etc. O vaca muerta. Es decir, uno habla... No ve en la Argentina claramente cuáles son nuestras nuevas estrellas exportadoras, nuestras nuevas estrellas de dinamismo productivo, y realmente eso es preocupante, porque el proceso de desarrollo no es solo cantidades, sino también transformaciones estructurales. Y creo que ahí hay un asunto, ¿no? Es decir, la macro va a resolver, supongamos que logramos, como dijo hoy decía, ¿no? Puede ser la última, ojalá que sea la última crisis. Yo creo que la gente de nuestra edad ha perdido, ¿no?, la expectativa de eso, y creo que los economistas de mi edad o más grandes, sin duda ya nos hemos resignado que la Argentina no va a ser un país desarrollado, ¿no?, ni nada cercano, pero la pregunta es si eso solo te resuelve los problemas de cómo encontrar un modelo productivo y un lugar en el mundo en el cual uno logre cierto alineamiento entre lo que la Argentina puede hacer y lo que el mundo pide, y que le dote a la estructura, a la economía, de una cierta dinámica productiva en términos de productividad, innovación y exportaciones, cosa que, como digo, hoy no se ve y que es preocupante en este punto. Uno puede pensar que vaca muerta es fenómeno y que puede generar grandes cantidades de exportaciones, pero no va a aportar mucho dinamismo a la productividad de la economía, ni mucha actividad innovadora, y no va a resolver el problema del empleo, ¿no? Claramente. Y mucho menos del empleo de baja calificación o el problema de la informalidad. Y por otro lado tenemos gourmets como INVAP, si los satélites se siguen haciendo, ¿no?, que puede generar dinamismo tecnológico, pero no va a mover el amperímetro exportador, ni va a generar empleo, ni mucho menos que vaca muerta todavía. Y tenemos, por otro lado, quizás actividades que sí pueden generar empleo, por ejemplo los servicios, como el software y los servicios empresariales que la Argentina exporte, pero no van a resolver de nuevo los problemas de empleo de baja calificación, porque por definición emplean gente de media y alta calificación. Entonces, con esto quiero ilustrar que no hay una bala de plata. Enumeramos las cosas y las cosas que enumeramos no nos van a resolver todos los problemas que la economía argentina tiene en el plano macro, del empleo, de las exportaciones y de esa dinámica de la productividad y la innovación. Y eso implica que hay que transpirar la camiseta, y nunca llega el momento del último de transpirar la camiseta consistentemente, porque todas esas volatilidades, los planes de desarrollo productivo, etcétera, van y vienen, y a nadie le importa demasiado en el fondo, porque la suerte de los sectores al final del día depende de cuestiones del tipo de cambio y cómo te caiga parado, ¿no?, el ciclo económico, etc. Me parece que ese es un tema que lo tenemos que poner en la agenda, porque no es una actividad gourmet las políticas de desarrollo productivo. Parece que a la luz de los otros problemas son la cuarta derivada del problema del desarrollo, pero si yo miro experiencias de desarrollo exitosos, las veo acompañadas de transformaciones estructurales que han ocurrido en parte gracias a que existen otros activos en la economía y no solamente la estabilidad macro, y entonces uno puede sospechar que la falta de estabilidad macro y la falta de crecimiento también se derivan de esta inadaptación, esta falta de rumbo, esta falta de estrategia, que no estoy pensando, por cierto, en que nos sentemos a encontrar la gran estrategia de desarrollo productivo, sino a simplemente ponernos a pensar qué puede hacer la Argentina y cómo distintos sectores pueden contribuir a los diferentes problemas que enfrentan. Bueno, cierro acá y ahora tenemos... Andrés López. Andrés López. Andrés López. Yo me voy a tener que ir a los 9 puntos porque es mi aniversario así que yo tengo una cena. Vamos todos. Así que ustedes responden las preguntas difíciles, porque como ven, nadie dijo si el acuerdo con el FMI lo vamos a cumplir, si va a venir el default, ¿no? Esas son las preguntas que va a responder Daniel y Oscar. Bueno, levantan la mano
y se anotan para preguntar. Ya aclaramos, los dejamos deprimidos. ¿Puede ser? Sí, Una pregunta con la voz más alta posible, por favor. Una pregunta para romper el hielo. Visto y considerando que varios colegas economistas, la gran discusión, sobre todo que se establece en los medios públicos, en la televisión últimamente, les traslado la pregunta a ustedes. La economía, sobre todo la inflación en la Argentina, ¿cómo es considerado por ustedes? ¿Como un fenómeno pura y exclusivamente monetario o estructural? El espíritu de Julio Olivera sobrevuela. Daniel. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno de aumento de precios. No, pero déjame tomar la pregunta porque digamos, hay algo que ver. Hay una cosa que vos te tenés que preguntar es el proceso inflacionario por un lado y el mecanismo de formación de precios que lleva a la inflación por otra parte. Bien, me tengo que tomar unos minutos. Si vos ves que un conjunto de precios, digamos, el nivel general de precios aumenta porque muchos precios individuales aumentan, de eso no hay ninguna duda. Si vos vas a la formación de cada precio en particular, seguramente vas a encontrar que los costos juegan un papel esencial. Sacar de lado las commodities más básicas, los precios que están determinados directamente por el arbitraje internacional, pero en la dinámica directa de precios, claramente las decisiones microeconómicas de aumento de precios tienen mucho que ver con costos, eventualmente demanda y eventualmente, digamos, algún fenómeno de proyección hacia adelante. Te voy a decir que sobre eso tampoco hoy por hoy debería haber demasiada controversia. ¿A dónde entra la oferta monetaria? Indirectamente. O sea, la idea de que la cantidad de dinero o, digamos, las condiciones monetarias, la tasa de interés o lo que fuera, es un determinante directo de los precios, me parece que no es cierto acá ni a ningún lado. ¿Por qué? Porque, digamos, el cuento que hacemos a veces en el curso de Macro 2, conflicto. Imagínate que te diga voy a bajar la inflación rompiendo este billete, haciendo el sacrificio de romper este billete de 10 pesos. Es bastante difícil pensar de que esto va a generar una presión deflacionaria. Nadie del mercado de bienes no se entera. Pero por un lado vos tenés el fenómeno del mercado de bienes. Por otro lado, digamos, obviamente los costos, en particular el tipo de cambio, los salarios, no son exógenos, no son variables que se caen del cielo, sino que están determinadas de alguna manera. Y ahí, por ejemplo, tampoco hay que ser necio, si vos inundás de pesos el mercado, se va a filtrar a algún lado y en particular al mercado de cambios. O sea, ahí tenés un mecanismo de transmisión bastante inmediato que si tenés sobreabundancia de liquidez interna, va a haber una demanda de liquidez externa que se va a reflejar en el tipo de cambio y ahí a su vez va a afectar los costos y a su vez la inflación. ¿Okay? Ahora, el fenómeno inflacionario, o sea, está lleno de realimentaciones entre una cosa y otra, porque vos decís, bueno, macanudo, incluso la oferta monetaria no es endógena, no es exógena tampoco, depende de la política fiscal, no cabe la menor duda en Argentina, también depende eventualmente del nivel de actividad, o sea, la política monetaria tiene menos margen para apretar cuando la cosa está fulera desde el punto de vista de la actividad. ¿Okay? Y las cosas están fuleras desde el punto de vista de la actividad, imagínate que hay un salto de precios para dinero constante, eso presiona hacia arriba. Entonces, tenés los determinantes últimos que están muy lejos. ¿Por qué hay déficit fiscal en Argentina? Lo dijo Oscar, digamos, eso ya te vas a cuestiones institucionales profundas, a, digamos, a cierta configuración estructural, etcétera, etcétera. Si vos vas al determinante directo de los precios, tenés que pensar en, digamos, la cosa muy básica, muy de todos los días elemental, de los factores que afectan a los precios, y después, ojalá tuviéramos un seguimiento, digamos, una historia para la manera en la cual se va determinando los determinantes de los determinantes y a su vez se realimentan con
propia tasa de inflación. Por eso la teoría de la inflación es complicada, porque involucra en todo caso el sistema económico. Si vos me decís, ¿cuál es el determinante último de la inflación? El sistema económico. Pero con eso no te digo nada. Ahí. Vos. Sí, dale. Dos preguntitas cortas. Para Oscar, si hablando de políticas de emergencia, si pudiera hacer una reflexión con el nuevo esquema de exportaciones de retención a las exportaciones, con lo que hizo ayer que por el diseño de la política. Y a Daniel, con el tema este del déficit gemelo, el argumento siempre fue que el déficit fiscal te obligaba a pedir divisas de afuera, eso te aprecia el tipo de cambio, y ese tipo de cambio de equilibrio apreciado genera el déficit de cuenta corriente. Mi pregunta es, en esta discusión de cuál de los dos déficits manda, si considerás que eso es un error, digamos, y por qué, por lo que entendí, no estás de acuerdo con que ahí el déficit, reduciendo el déficit fiscal se soluciona el problema del déficit comercial. Había un par de preguntas más, a ver si juntamos un poquito. Dale. Sí, dale. Buenas tardes. Me ha sido por los distinguidos colegas muy clara la presentación, me alegra. Sería bueno que se incorporaran los PowerPoint a la página del departamento. Esto va dirigido a vos, fundamentalmente. Me parece que es muy importante ahora que hemos visto el qué de lo que sucede, y muy bien visto, se empieza a discutir el por qué. ¿Por qué sucede lo que sucede? No es magia, no sucede por casualidad. Hay sujetos sociales detrás de cada decisión, organizados en la sociedad de modo muy diferenciado. Un productor de uva común en Mendoza no tiene ninguna capacidad de decisión sobre la empresa que produce vino Malbec. Es un siglo de distancia. Me parece muy importante que el Departamento de Economía, que ha podido realizar esta presentación tan lúcida, organice sucesivamente encuentros de discusión para discutir los porqués. Sí, al doctor López y luego al doctor Heyman, digamos. Considerando lo último que usted mencionó respecto, digamos, a que hasta el año 75, 76, digamos, bueno, en términos de PBI per cápita crecimos al mismo ritmo de Estados Unidos, digamos. Bueno, y teniendo en cuenta también que a partir de esa fecha se desarticularon la mayoría de las instituciones del desarrollo, como la CONADE, el Banco Nacional de Desarrollo, digamos. Mi pregunta es respecto al presente, digamos, ¿se podrían restaurar alguna de esas instituciones, digamos, el desarrollo, un banco de desarrollo o algo similar, digamos, para planificar a 10, 20 años, capaz el desarrollo de ciertos sectores, como mencionó el del software, digamos, no revivir, digamos, porque digamos, ya es el tiempo pasado, pero sino restablecer, digamos, esas instituciones, digamos, que se desarticularon por X motivo luego del 75, 76 o 74, sea la fecha que se tome, o 89, digamos, no importa, pero bueno, esa es la consulta. De atrás había una pregunta. Sí. Sí. Dale. Quería preguntar a Daniel, bueno, se dice muchas veces sobre la posibilidad de un acuerdo que en estos contextos es un acuerdo de salarios que no funciona, de precios y salarios. Eso ya se hizo en la Argentina y que no funciona. Quería saber si eso es factible hoy, en todo caso poner una respuesta a ese argumento de que no funciona. Bueno, paramos acá. No, Martina va a preguntar Del medio ambiente. Nadie habló del ambiente. Hoy me muerdo la lengua. No, me sumo a la pregunta del fondo. Digamos, en todos los debates que uno ve, públicos, comentarios, demás, incluso en los anuncios, no se habla más de política antiinflacionaria, de política para hacer frente a la inflación. La historia que mostraba Daniel sugería bueno, que el uso del ancla cambiaria no era una elección voluntaria, sino
¿no? Lo que hay, digamos, o lo que hubo. Está claro el diagnóstico de que solo está el ancla, entonces no vale la pena hacer política antiinflación. Nadie habla del tema, y digo, nadie tiene un plan contra la inflación. Se podría hacer eso, yo digo. ¿Les parece? Yo te voy a hacer una pregunta, contestamos muy brevemente y Daniel tiene una ventana. ¿Les parece? ¿Querés contestar la de retenciones? Si retenciones y un par de cositas más. Primero, tiene todo que ver con cuestiones de la emergencia, ¿no? Las retenciones son claramente impuestos de emergencia. No se acepta como un impuesto permanente. Y la Argentina ha tenido retenciones o situaciones similares a retenciones a exportación muchísimas veces a lo largo de nuestra historia, a lo largo del siglo XX. Y básicamente siempre ha sido situación de emergencia, definida emergencia en los términos en los cuales Daniel hablaba, ¿no es cierto? Cada vez que hay una crisis de sector externo, aparece una devaluación, digamos, la dinámica que habló Daniel, una fuerte relación con un overshooting, y en general ese overshooting genera una rentabilidad excesiva no, injustificada para el sector exportador. El overshooting cambiario no es algo, una ganancia genuina de la producción, sino que es generada por la propia crisis macro. Como es generada por la propia crisis macro, la historia argentina ha demostrado que es un camino bastante extraño para el resto de países, pero para nosotros ha funcionado y ha generado, hay literatura sobre eso, no solo beneficios fiscales, también beneficios distributivos en la medida que frena el aumento de precios, etc. Y que se justifica en la medida que el tipo de cambio fuera alto. Dice, esa idea de que en la emergencia uno devalúa y en la devaluación tiene un overshooting que se lo apropia el Estado para asociar la crisis, es lo razonable, incluso en términos de federalismo, que es algo que generalmente no se usa. ¿Por qué? Porque los derechos de exportación son recursos de la nación. Acá esta discusión del fondo sojero es una cuestión muy complicada, pero lo cierto es que en nuestra Constitución los derechos de exportación son de la nación y tiene sentido, más allá de cómo se haya pensado, porque en general quien se hace cargo de la crisis macro es el gobierno nacional y no los gobiernos provinciales, con lo cual aparece una situación absolutamente ganadora. En la emergencia, es un buen ejemplo de lo que dije antes. La Argentina puso los derechos de exportación en la emergencia, en la salida de la crisis del 2002, y los mantuvo aún cuando cayó el tipo de cambio real. Entonces, ojo, después cuando cayó el tipo de cambio real, las retenciones se mantuvieron en una situación que no era de emergencia fiscal, porque había superávit fiscal, pero además se mantuvieron por precio internacional. Y cuando es por precio internacional, esa es otra historia. La literatura lo que dice, y lo que además yo creo, es que si hay precio internacional, primero, el precio internacional de la commodity, armemos un fondo contracíclico, como el arma Chile del cobre, como el arma cualquiera que exporta commodity y tiene un precio que es variable. Si hubiera hecho un fondo contracíclico, eso tenía sentido, ¿no es cierto? Y segundo, si es un porque uno sabe que es volátil eso, que es variable, hay un ciclo. Y si es una ganancia permanente, bueno, ahí sí, tenemos otros instrumentos. Está el instrumento del impuesto a las ganancias y el impuesto patrimonial inmobiliario. Claro que, ojo con el federalismo, derecho de exportación es nacional, ganancias es coparticipable, inmobiliario es provincial y municipal. Entonces ahí hay también una ecuación de conveniencia. Pero lo cierto es que es un buen ejemplo de cómo se mantuvo una política de emergencia en un momento que no era correspondido. Hoy, obviamente esto que dije aplica a los 2000, después del 2005, 2006. Hoy no tiene nada que ver. Hoy estamos de vuelta con el overshooting. En la medida que se mantenga ese overshooting cambiario, tiene sentido poner retención. Ahora, poner retenciones de suma fija, eso sí que es una novedad. Es una novedad tan parecida al mínimo no imponible del impuesto de las contribuciones patronales. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé por qué se puso suma fija. Alguien puede decir, se puso suma fija para que se vaya erosionando a medida que hay inflación, con lo cual el sector exportador sabe que desaparece. Yo me imagino que si la inflación se dispara, en 3 meses tenemos un ministro de Economía, sea quien fuera, anunciando que pasamos de 4 a 5, a 6 o lo que sea. Otro puede decir, no, ojo, porque si esto genera mucha confianza, el tipo de cambio va para abajo y el porcentaje es más alto. Y otro puede decir, mirá, lo que pasa es que como Elita Carrió dijo que se iba a sacar retención, el sendero sigue cayendo, pero yo con otro impuesto de suma fija, y no lo llamo retención, lo llamo periodo. No sé, cualquier cosa es posible.
pero esa es la respuesta. Una cuestión marginal, adicional, bueno, eso lo vas a contestar vos, pero digamos, nosotros hacemos dentro del departamento, la carrera, el instituto, todo, una vez por mes, meses, discusiones de política económica, los seminarios, digamos. Obviamente muchos que están acá vienen y están todos invitados, nunca hay tanto público, pero eso se hace habitualmente. No, una cuestión, me quería decir algo. Martín, la política inflacionaria, le voy a robar una cuestión a Daniel. Digamos, política antiinflacionaria es otro ejemplo de lo que está haciendo este gobierno, ¿cierto? Porque está resolviendo, la política antiinflacionaria este gobierno la está haciendo con su ideología, no con su pragmático. ¿Por qué? Porque ellos creen que bajando el gasto público se va a pagar la inflación. Es un punto para Daniel. Muy brevemente, me parece que el problema no es tanto, no sé cómo funcionaban realmente esas instituciones de la época de CONADE y compañía. Daniel nos puede contar, ¿no? Claramente el BANADE no fue el BNDES brasileño, ¿no? Digamos, en fin. No, parece que no, y creo que hay alguna gente que está entre rejas por eso. Pero el asunto, en cualquier caso, efectivamente, ahí parece que hay un problema. Que es que hoy en día lo que uno cree como política de desarrollo productivo tiene que ver con esencialmente algo que se hace entre el sector público y el privado. Y un poco los asiáticos fueron pioneros de eso, en Corea, en Japón, eso es una costumbre, una institución, digamos, ¿no? De la política industrial. Ahora, para eso vos necesitas que el sector privado, necesitas dos cosas. Necesitas que el que esté en el sector público el año que viene sea el mismo, o uno que piensa igual, o uno que tiene alguna vinculación con lo que antes se pensaba, ¿no? Digamos, necesitas cierta continuidad institucional del sector público. Y hoy en día eso no existe. Fíjese que este gobierno creó una subsecretaría de servicios tecnológicos para apoyar la exportación de software, compañía, etcétera. Y el año pasado, cuando hubo la primera reestructuración, no, ahora ya voló. Y era uno de los sectores líderes que iba a liderar y eso puede ser, porque uno necesita sacar gente, te come siempre la coyuntura. Es decir, sentás a alguien a hacer algo y ni siquiera no es que no está la misma persona, voló el cargo. Y así podemos contar anécdotas de los últimos 40 años a repetición. Entonces no tenés continuidad del sector público. Y el sector privado necesita creer que ahí se negocia algo real, ¿no? Pero después, al final del día, la rentabilidad del sector privado no viene determinado por si el señor A te dio un crédito subsidiado porque tu sector era importante, ¿no? O porque hacías una actividad X que generaba externalidades, sino porque te tocaron las retenciones, sacaron las retenciones, te bajaron los impuestos, sacaron los impuestos, el tipo de cambio subió o bajó. Es decir, no hay mucha incentivo para que el sector privado se siente pensando que ahí, de lo que se emerja de esas discusiones en pos de, por ejemplo, identificar oportunidades de diversificación productiva, va a salir algo que va a tener alguna influencia sobre su desempeño futuro. Entonces me parece que la propia volatilidad macroinstitucional conspiran contra la recreación de esas instituciones del desarrollo, y a veces también, por ejemplo, este gobierno, con muy buenas razones quizás, ha intentado, por ejemplo, reestructurar el INTI, y todos los que hemos estudiado el INTI sabemos que el INTI nunca funcionó muy bien, pero si uno lo va y lo intenta hacer de un modo, digamos, decir, bueno, lo primero que hago es, te voy a recortar el presupuesto, no es la mejor manera de encarar, ¿no?, el problema. Entonces, y del otro lado también se genera una actitud reactiva. Yo creo que la educación universitaria la tenemos que cambiar, pero no la vamos a, no bajo la baja de los salarios docentes vamos a mejorar mucho por esa sola razón. Entonces, es como que evidentemente muchas instituciones vinculadas al problema del desarrollo de largo plazo necesitan una reforma, porque fueron pensadas en contextos muy distintos, en los 50 o antes, pero ningún gobierno acierta cómo hacer esto que no sea o tratando de decir está todo mal y entonces vamos a tratar de hacerlas de vuelta, o simplemente dándoles más plata suponiendo que no hay que reestructurarlas, pero por lo menos la gente no se queja. Creo que el gobierno anterior hizo lo segundo y este gobierno está haciendo lo primero, y ninguna de las dos cosas, ¿no? Nunca se llega a combinar algo que tenga un palo y una zanahoria a la vez, ¿no? O hay zanahoria solo o solo palo. Daniel. Bueno, un par de intentos de respuesta. Déjeme retomar un tema de Oscar. Hay un fenómeno argentino que, digamos, si ustedes ven estos saltos del tipo de cambio real, lo que dice Oscar, digamos, varias oportunidades, más de una oportunidad estuvieron asociadas con imposición de derecho de exportación, pero déjenme concentrarme, digamos, en el caso de 2002. En 2002, en el lapso de
2 meses. La relación exportaciones a producto pasó de 10% a 25%, con el salto del tipo de cambio. La economía estaba en la lona. Y la pregunta es, ¿a dónde buscaban base imponible en ese caso? Pero la base imponible estaba en aquello que había explotado en su participación en el producto. Digamos, parece que eso es algo así como un cauce hacia abajo de un río que va por ahí, lo cual no quiere decir, de nuevo, que una cosa es eso y la otra es olvidarse. Note la tensión acá. Uno dice, mira, por la vuelta que le des, o exportamos o vamos a seguir cayendo en el mundo. ¿Okay? Es cierto lo que dice Andrés, y eso me parece esencial. Digamos que hay que buscar una política productiva que nos dé filones de exportación más o menos persistentes y no dependientes de los. ¿Okay? Y que tenemos que llenar los tres. Digamos, la Argentina, déjenme una pequeña acotación, es un país, una de frazada corta. Digamos, o sea, donde tenés traidores por todos lados. Y segundo, no tiene una bala de plata. Quiere decir, estos 3 patas que mencionaba Andrés. Cierre macroeconómico. Y ahí, para decirlo mal y pronto, hablamos de miles de millones de dólares. En esos términos hablamos. Financiar el gasto. Punto. ¿Con qué? Bueno, mirá, digamos. Segundo, generación de tecnología y externalidades. Tercero, trabajo especialmente de baja calificación. Probablemente no tengamos un pequeño subconjunto de actividades que nos dé las 3 cosas, porque lo que tenemos que hacer es armar el rompecabezas. Ok, primero. Política fiscal y monetaria y tipo de cambio, es cierto, la política fiscal y monetaria afectan al tipo de cambio, no hay ninguna duda. Nota que no es imposible, y hay algunas experiencias, me acuerdo por ejemplo de Chile a principios de los 80, donde vos tenías superávit fiscal, una apreciación cambiaria de la masita y un déficit en cuenta corriente de 15 puntos del producto. Y ahí, y entre paréntesis, el argumento que escuchabas por ahí, no te preocupes, es el sector privado y el sector privado no se equivoca. ¿Okay? No creo que haya una transmisión automática entre la política fiscal comparativa y el tipo de cambio real. Si la hay, tanto mejor. Política de ingresos. Ya se trató de no hacerlo y tampoco anduvo. Ok, digo, mira, son de estas cosas que son de emergencia.